Buenas noches y bienvenidos a Conversemos en Paz. Esta noche vamos a hablar de 3 historias directamente relacionadas con la reconciliación, con los desmovilizados, con las víctimas del desplazamiento. Y a partir de ellas a mirar la transformación de muchas personas, de muchas familias, de comunidades enteras. Nos acompañan, en primer lugar, Javier Murcia, reintegrado de la guerrilla y estudiante de bachillerato. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo estuviste en la guerrilla? Estuve el promedio de 18 años en la guerrilla. ¿En las FARC? En las FARC. Pues pasé mi tiempo aprendiendo, quería conocer nuevas rutas, nuevas políticas y me llevó a ingresar a eso. ¿Y en el programa de reintegración cuánto tiempo estuviste? Llevo 6 años en el programa de reintegración. Bueno, ahora nos cuenta la historia un poquito más larga. También está con nosotros, Dora Consuelo Duarte. Ella es profesional reintegradora de la Agencia Colombiana de Reintegración. Sí. Bienvenida, Consuelo. Dora Gracias. Consuelo. Gracias por la invitación a todas las personas para que se unan y crean en la reintegración. Vale la pena creer en la reconciliación, en creer que hay personas que tienen la oportunidad para cambiar su vida y que la aprovechan para así hacerlo. ¿Qué hace una profesional reintegradora en la ACR? Somos los profesionales que hacemos el acompañamiento a las personas que se han desmovilizado. A personas como Javier. Como Javier, exactamente. Y que con las oportunidades que da el programa ellos puedan realizar sus sueños, reconstruir sus familias, volver a estudiar, ser bachilleres, desempeñar las labores que ellos quieren. ¿En qué área trabajas tú? ¿Ustedes tienen un área geográfica de trabajo? La ACR está dividida en grupos territoriales. Los profesionales reintegradores llegamos a todos los municipios del país a atender a personas en proceso de reintegración. A cualquier rincón del país estamos allí presentes. En mi caso estoy para los municipios de Funzo y de Madrid, Cundinamarca. Bueno, y también está con nosotros Fabián Revelo. Fabián es víctima del desplazamiento y estudiante de Derecho. Así es, gracias Ricardo por la invitación. ¿Qué pasó, Fabián, con tu familia? ¿Cuál fue ese momento duro, dramático que tuvieron? Mi familia estaba en Puerto Asís, Putumayo, es un pequeño pueblo que existe. Sur del país, cerca de Ecuador. De hecho, es donde acaba la carretera hacia el sur de Colombia, no hay más carretera hacia allá. Es un lugar muy bonito, paradisiaco, realmente lindo, pero tuvo una época de violencia muy fuerte. Y para el año 99 la violencia se fue acrecentando, llegó a un punto en que la gente ya estaba pensando en irse para huir de esa violencia y mi familia recibió una amenaza. Finalmente decidimos que teníamos que irnos. Yo era muy chico, tenía más o menos unos 10 años. ¿Cuántos eran en tu familia? En mi familia somos mi mamá, mis 2 hermanos y mi padrastro. Caramba, ¿y todos salieron? Todos salimos. De hecho, fue muy curioso porque fue casi una escena de película. En ese tiempo no había luz eléctrica en el pueblo y el único aeropuerto era un aeropuerto militar. Así que tuvimos que salir la noche anterior con velas porque teníamos el tiempo contado para irnos con lo que podíamos llevar en las manos e ir en una especie de procesión con las velas hasta llegar al aeropuerto y poder montarnos en un Hércules del ejército que nos trajo hasta Bogotá y a comenzar de cero, a comenzar sin nada, a ver qué podíamos hacer porque prácticamente lo abandonamos todo. ¿Hoy en día eres una persona feliz? Diría que sí. Mira que uno nunca sabe para qué suceden las cosas en la vida, pero a pesar de todo lo que haya sucedido, de una forma o de otra, con el apoyo de mucha gente, se logró salir adelante. Hoy en día mi familia está estable, está feliz, no tiene que estar huyendo de nada. Mis hermanos comenzaron sus estudios, yo pude comenzar mis estudios en Derecho, incluso estando ya en últimos semestres logré conseguir un trabajo dentro de una firma y resultó que era muy bueno para mi carrera. Incluso antes de graduarme logré conseguir el puesto de director jurídico de la firma. Caramba. Y ahí vamos, adelante. De Puerto Asís a director jurídico. Así es. Bueno, entonces con Dora Consuelo, con Fabián y con Javier vamos a hablar de esas historias duras, dramáticas. Estamos hablando de violencia en el Putumayo, que guerrilla, paramilitares. Inicialmente es guerrilla. Ha habido confrontaciones con otros grupos,
pero es principalmente guerrilla. Muchos de los pueblos, de hecho, fueron fundados por la guerrilla y son prácticamente... Y coca y pueblos allí. narcotráfico. Por supuesto. Coca y narcotráfico. Fabián, Javier, ¿cómo es la historia del chico que hace 18 años entró a la guerrilla y la historia del hombre que está hoy en la vida civil? No, pues mire, el ingreso mío a la guerrilla era porque quería conocer y al mismo tiempo porque no tenía acompañamiento de nadie, ni de mi familia, estaba solo. No tenía nadie quien me acompañara, quien me aconsejara. Entonces decidí coger ¿Qué el edad camino. tenía usted cuando entró a la guerrilla? Tenía 20 años. 20 años. Y entonces decidí irme para allá. Además porque las políticas que le prometen a uno son pues llamativas y uno listo se va para allá. Y igual manera el trabajo cotidiano y muchas cosas así como pagar guardia, remolcar, cocinar, y aprendí uno muchas cosas que de pronto es un avance para uno. No es que digamos que todo es malo, sino que hay cosas buenas dentro de este... ¿Y cómo fue su proceso de desmovilización? ¿Fue voluntario? ¿Fue capturado? No, fue por deserción. Fue una desmovilización voluntaria. Sí. Entonces me costó mucho trabajo, sí, pasé mucho sufrimiento porque además era una época de invierno. Los ríos muy crecidos por los ríos del ¿En qué río área Duda, estaba? Sin que menciones el sitio, pero ¿en qué más área? que todo para el Guaviare. Ok. La región del Guaviare fue donde más permanecí y después parte del Sumapaz, que eran como los corredores más para trasladarse uno que en otro lugar. Hábleme un poco, Javier, de su proceso en la ACR, en la Agencia Colombiana de Reintegración, estos últimos 5 años o 6. Cuando llegué a la oficina de reintegración, que primero uno pasa por el hogar, pues el apoyo es muy bueno, muy llamativo, le hacen cambiar de opinión a uno y muchas cosas, entonces como que le levantan el ánimo a uno para continuar, pero entonces también tiene que uno poner parte. O sea, el esfuerzo no es solamente de las series, sino que uno también tiene que hacer superaciones por muchas cosas. Dora Consuelo, desde el punto de vista de la ACR, cuéntenos rápidamente cuál es ese proceso que una persona como Javier lleva, cómo son esos 5 años, digamos, de estudio, trabajo, aprendizaje. La Agencia Colombiana para la Reintegración tiene como metodología un plan de trabajo. Está conformado por 8 dimensiones. Lo que hacemos en ese plan de trabajo es definir unas metas que paso a paso, esto es un proceso, ellos van avanzando y cumpliendo esas metas. En el tema familiar, en el tema personal, en el tema educativo, productivo, de habitabilidad, de ciudadanía. Finalmente, esta ruta lo que nos ayuda y a ellos principalmente es que superen la vulnerabilidad y sean ciudadanos autónomos en la legalidad. Por supuesto que hay un resorte de beneficios en temas de psicosocial, que somos los profesionales que hacemos ese acompañamiento. Ahí estás tú en la parte psicosocial. Correcto, pero el profesional psicosocial también encaja otras áreas y es la educación, la formación para el trabajo, salud. Cuando ellos ingresan, llegan con muchas expectativas y temores. Lo primero que hacemos es que ellos sientan que hay una institución que los apoya y que hay un profesional que los acompaña y que esto es de un proceso. Que la reintegración no la vamos a hacer solos, lo dijo Javier, necesitamos de otras personas, necesitamos de otras instituciones. Es también conocer su contexto, dónde viven, están en la ciudad, están en lo rural, son dos situaciones diferentes. Ver qué es lo que tenemos para así mismo trabajar, eso es lo que hacemos en ACR. ¿Y qué casos recuerdas en este momento, digamos, exitosos de personas que han llegado, que han tenido dificultad, pero que han salido adelante? Muchos. Y pensaría que... ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Aproximadamente tenemos 14.000 personas ya que han sido bachilleres. Para mí eso es algo que resalto. ¿Tú estás terminando el bachillerato? Sí, señor. ¿Y estás estudiando? Sí, señor. ¿Cuánto le falta? Me falta este periodo de medio año. Y ahí terminas bachillerato. Sí, señor. ¿Qué vas a hacer después? Pienso hacer una carrera técnica en el SENA. ¿Qué has pensado?
Pues todavía no lo tengo bien definido, pero pues pensándolo a ver qué sistema puedo elegir. Bien. Es exitoso eso, es exitoso ver la reconstrucción de familias, es exitoso ver las personas que no saben leer ni escribir y que siendo adultos trabajan, se esfuerzan como lo hacemos todos los colombianos por estudiar, por salir adelante, por recibir su bachillerato, personas que son técnicos, tecnólogos, profesionales también, que creen que existe una oportunidad y que vale la pena aprovecharla. Fabián, ¿cómo es ese drama del primer día de una familia que llega a Bogotá? Es terrible. Llegando del Putumayo, dejando atrás la tierra, la casa, los amigos, las esperanzas. Yo creo que cualquier persona que haya atravesado por una situación así pone una nueva regla en su vida. Generalmente ¿Cuál? uno mide las cosas malas dependiendo de cuál ha sido la peor. Y la peor, de ahí para abajo, mide las demás. Esa se volvió en ese momento mi regla. Se volvió en ese momento el punto en el que no sabía qué hacer. Más aún, porque cuando uno es niño en ese tipo de experiencias, hay que sumarle un sentimiento de impotencia. Porque uno quisiera hacer algo, pero la realidad es que no puede. Yo supongo que mis padres sintieron algo parecido. Quisieron hacer algo para ayudarnos, pero no sabían qué hacer. Cuando llegamos, la situación no solamente era mala, sino que empeoró rápidamente. ¿Por qué? Porque no pudimos encontrar ayuda, porque la gente cuando te ve siente desconfianza, porque eres una persona que no tiene nada, eres una persona que no está bien vestida, eres una persona que no parece letrada de su mundo social. ¿Y cómo reconstruyeron la vida? ¿Qué hicieron tus padres? Hay que comenzar desde cero, no hay otra forma. La única forma... ¿Y a dónde llegaron? ¿A la casa de quién? En ese momento llegamos a la casa de un amigo de mi padrastro que vive en el barrio San José. Y era un apartamento muy pequeño en el que O sea, nos llegaron metimos 4 todos. personas, una familia entera a un apartamento pequeño. Exactamente. Recuerdo mucho escuchar llorar a mi mamá los primeros días pensando qué iba a hacer. Es decir, pensar, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a dormir? Si mal no recuerdo, fueron como 3 o 4 colchonetas que consiguieron regaladas y ahí dormíamos. Es que no había más, era lo que había en ese momento. ¿Qué hacían en el día? De niño, Sí. lo único, y que creo hoy en día agradezco mucho, porque no había otra cosa que hacer, era leer. Que ni siquiera teníamos televisión. Qué barbaridad. Así que lo único que podía ponerme a hacer era leer. ¿Y tu padrastro qué hacía? ¿Salía a buscar trabajo? No, lastimosamente fue una mala experiencia con él también, porque no es una persona muy emprendedora y aumentó los problemas en vez de mejorarlos. No solamente porque es una persona problemática, sino precisamente porque en temas económicos no ayudó. No sé, no fue capaz. ¿Se quedó ahí o se fue? Se quedó sumando problemas. Y básicamente todo estaba en hombros de mi mamá. Y mi mamá con sus niños ahí y teniendo que sostener a este hombre sin saber qué hacer y se las rebuscaba. Yo no sé cómo hacía, de verdad no tengo ¿Qué ni hacía idea de tu cómo mamá? hacía. Ese es el momento en que cuando le voy a preguntar, la única respuesta que ella me da es, mijo, lo que había, lo que tocara. Porque yo no podía llegar a la casa y decirles a ustedes, es que no hay que comer. Qué barbaridad. No hay otra opción. Lastimosamente así son ese tipo de experiencias, pero siempre de todo eso suele quedar algo bueno. Y el ejemplo es lo de la lectura. No tenía más que hacer. En mi pueblo no había electricidad y no entraba señal de televisión, así que no fui de la generación que creció con el televisor. Mi vida era jugar, pero no tenía amigos, no tenía conocidos, estaba solo. Lo único que podía hacer era leer. Y es lo único que hago hoy, 20 años después. Ahora nos cuentas cómo es ese tránsito del chico recién llegado al estudiante de colegio, del estudiante de Derecho. Javier, ¿qué siente usted en su corazón cuando oye una historia de esa y sabe que usted en ese momento estaba del otro lado, que usted era parte de la guerrilla? Es muy duro, porque sencillamente el desplazar a una persona de su territorio empieza a generar más violencia, ¿sí? Porque los grandes desplazamientos llegan a las grandes ciudades, entonces donde se amontona como decimos nosotros, el cordón de corrupción, porque incrementa más la violencia. Claro.
Ustedes en este proceso, pregunto, Dora Consuelo, ¿cómo trabajan el tema del perdón? ¿El perdón hace parte de todo el proceso de desmovilizados y de reintegrados a la vida civil? Sí. Nosotros con las comunidades trabajamos el tema de la reconciliación. En este momento la ACR se ha enfocado en mucho el trabajo comunitario. Ellos dentro del proceso deben realizar 80 horas de servicio social como una acción de reconciliación. Justamente. Javier y todos los participantes. Todos los participantes deben hacer esas 80 horas de servicio social. ¿Tú lo hiciste? Sí, señor. ¿En dónde? En varios barrios del... ¿Qué hacías? Como concienciar la gente al reciclaje, que era un programa de basura cero que sí. tenían. Ok. Tenías un El programa de AWAEPS. reciclaje. Ok. Sí, entonces era ir de barrio en barrio, de casa en casa, golpeando de puerta en puerta, Multiplicando. explicándole a la gente Ajá. cómo se debe manejar los temas de la basura y el reciclaje. Muy bien. Esto lo que pretende es que las instituciones y las comunidades conozcan a estas personas, porque justamente existe una estigmatización hacia la población desmovilizada, ¿sí? El acercarse, conocer que es una persona que también tiene sentimientos, que tiene necesidades, que tiene sueños, eso es lo que nos permite generar reconciliación. Cuando hay esa reconciliación, existe esa confianza, la que hablaba Fabián. Tú le preguntaste, ¿tú te consideras una persona feliz? Y cuando existe ese perdón personal, puedo recordar lo que me sucedió, pero de otra manera, sin tanto dolor, hay ese espacio para una reconciliación y hay el espacio para que estas dos personas hoy estén aquí. Eso es lo que también hacemos en la ACR con las comunidades, que reconozcamos que mi vecino es una persona en proceso de reintegración, que mi compañero de estudio es un desmovilizado, que mi compañero de trabajo es una persona que se está dando la oportunidad de trabajar en la legalidad. ¿Tú y tu familia, Fabián, ya perdonaron? Puedo responder de dos maneras a eso. Por favor. La primera es un proceso de perdón externo hacia las personas que en algún momento de la vida te han hecho daño. Es uno de los procesos. Y si bien no es fácil muchas veces, a veces comparado con el segundo es más sencillo. Porque el segundo es el perdón interno, Aquí. el que uno siente. El que uno siente, por ejemplo, por impotencia, por no haber podido hacer más. O incluso en un momento futuro, por no hacer más. Y ambos son difíciles. Yo no puedo hablar por toda mi familia, pero puedo hablar al menos por mí. Y lo que yo puedo decir es que mi perdón comienza desde adentro. Comienza entendiendo lo que puedo hacer para lograr mejorar. Y para lograr mejorar también necesito que los demás me perdonen. Pero no puedo pedir eso si a la vez no los perdono. Yo ni siquiera conozco a las personas que le hicieron lo que le hicieron a mi familia. No sé ni sus nombres, ni sus rostros, no sé si son personas que lloran todos los días en su cama o si son ogros viles. No tengo ni idea, pero no importa. No importa porque el enfoque ya es otro. Es precisamente lo que hablaba Dora. El enfoque cuando uno logra mejorar en su vida es ver las cosas en perspectiva y decir, ahora, ¿cómo hago para mejorar? Ahora, ¿cómo hago para seguir adelante? Y parte de ese seguir adelante es perdonar. Es indispensable, no hay otra forma. Si no nos trancamos, nos quedamos pensando en el pasado y jamás avanzamos. Javier, ¿tú pediste perdón y perdonaste en ambas vías? Todavía no lo he hecho, que no me acuerdo. Pero sí es bueno perdonar y pedir perdón también, porque uno también tiene ciertos errores, le embarra y en vez hay oportunidades que le toca pedir perdón. Cuando tú llegaste a la ciudad, ¿tú llegaste a Bogotá cuando te desmovilizaste voluntariamente? No, primero estuve en San José, después en San José del Guaviare. San José del Guaviare, Ibagué y Villavicencio y Bogotá. ¿Tú te has sentido estigmatizado, te has sentido como señalado, como regañado por la sociedad? Creo que no, pues para mi modo de pensar no, porque pues uno tiene que hacer un trabajo sencillamente de volver a crear esa confianza dentro de la sociedad para poder volver a trabajar como persona. Entonces uno tiene que hacer un proceso largo. Primero, darse a perdonar y a que lo perdonen,
y luego hacer el proceso de confianza, de ganarse uno la confianza de la sociedad otra vez, porque no es fácil llegar uno y que lo reciban con los brazos abiertos, tiene su proceso también. ¿Qué dice Dora? Total, esa es la misión de ACR. Cuando se llega, y pongo el ejemplo, si ellos van a buscar trabajo en las empresas, muy seguramente en un primer momento les van a decir que no, es el rechazo, porque se piensa que es el que estuvo matando, el que cometió masacres, y no existe ese perdón aún. Eso hace que los estigmaticen. Existe un rechazo, en los colegios también en ocasiones como que no, mi compañero, mi vecino, un reintegrado no, pero es cuando empezamos a sensibilizar a que vean a personas exitosas, historias exitosas como las de Javier, que creen que la paz es posible, que creen que la reconciliación es necesaria. Bueno amigos, vamos a seguir conversando. Estamos con un desmovilizado de las FARC, con una víctima del desplazamiento y con una profesional de la reintegración. Todos ellos contando momentos de transformación en sus vidas, y con ellos vamos a seguir conversando. No se muevan, ya regresamos. Continuamos en Conversemos en Paz. Estamos con Dora Consuelo Duarte, profesional reintegradora de la Agencia Colombiana de Reintegración. Nos acompaña Fabián Revelo, estudiante de Derecho y víctima del desplazamiento, con su familia. Y Javier Murcia, reintegrado, estudiante de bachillerato y hombre de pocas palabras. Bien, quiero plantearles esto. En el caso de su familia, Fabián, ¿ustedes sintieron estigmatizados cuando llegaron a Bogotá? ¿Y tuvieron apoyo de quién? ¿Del Estado, de la sociedad? ¿Cómo fue ese proceso de integrarse a una ciudad como Bogotá? Bogotá es difícil para cualquiera que llega, para el que sea. Y si llegas en malas condiciones, es peor. Del Estado, hasta donde he tenido conocimiento, realmente en los primeros momentos no tuvimos ningún apoyo. Fue posterior, cuando ya hubo una campaña un poco más de sensibilización hacia las víctimas y empezaron a haber apoyos, que recibimos las primeras ayudas. Pero en una etapa inicial, nada, cero. Y en la sociedad hay como todo. Hay buenos y hay malos seres humanos. Aquí, en las FARC, en las agencias, en todo lado. Hay personas que te tienden la mano y hay personas que sencillamente te voltean la espalda. A veces el estigma no viene tanto de ser señalado cuando se trata de víctimas. Nadie te dice, ahí va la víctima. No se trata de eso, se trata de cómo te sientes. Es que no tienes nada, no tienes ni en qué caerte muerto, diría mi abuelito. No tienes nada. Luego, te sientes rechazado por la sociedad por el simple hecho de la condición en la que estás. Te autovictimizas y todos se sienten así. Porque es que acabas de salir de una situación pavorosa y no sabes a quién acudir, no sabes qué hacer. Y solamente te apegas a tu familia y a tu núcleo y a la gente que conoces, y lo que sientes es un rechazo de la sociedad, no porque la sociedad realmente te esté rechazando, sino porque no sabes qué hacer. Eres un pequeño ser indefenso que no sabe cómo actuar frente a la sociedad. Pero allí hay de todo. Hubo personas que nos tendieron la mano, a cambio de nada, personas que no tenían tampoco mucho, pero que aún así estuvieron dispuestos a ayudar con lo poco que tenían. Pero fue difícil, porque no todo el mundo tiene esa actitud. Lastimosamente, dentro de los muchos estigmas que están dentro de nuestra sociedad, también está el clasismo. Y una persona que no aparenta hablar bien, vestir bien, estar estudiando, es una persona que es rechazada por la sociedad. Basta con salir aquí, en esta misma ciudad, tú sales y ves a las personas en la calle y lo juzgas por la forma en la que está vestida, por la forma en la que hablas. Y conforme a eso decides si le tiendes la mano o no. Exactamente lo mismo pasa. Y para las familias que venimos de zonas medianamente rurales, pues hombre, es normal.
no venimos hablando de la forma en la que habla la gente en las ciudades, no venimos vestidos con las mejores ropas. Eso no nos hace malas personas, sencillamente crecimos en un ambiente diferente. ¿Cómo fue esos primeros apoyos del Estado hacia las víctimas, en concreto hacia tu familia? Hacia mi familia, varios años después, empezaron a incorporarlas en programas de acompañamiento y empezaron a preguntarle básicamente qué necesitaba. Claro, ya había pasado la peor parte, pero aún así necesitábamos apoyo. A mí, en concreto, me acogieron en un programa para educación superior. Vieron que tenía la edad, que tenía las ganas, que quería estudiar y me dijeron, hágale, ¿qué es lo que quiere estudiar? Bueno, es un apoyo importante ya en una Claro, etapa por siguiente. supuesto, porque tenía el ánimo de crecer, pero es difícil. De ninguna parte iba a sacar para pagar una universidad privada. Y es que aún pasando en las públicas, me presenté a todas, pasé en todas, pero no tenía un peso para estudiar en ellas. La universidad cuesta. Tenía que trabajar para poder estudiar, no me daba el tiempo para las dos cosas. ¿En qué semestre vas? Último semestre ya. O sea, lo vamos a tener graduado este año. Este año, si Dios quiere. Tenemos dobles grados, bachiller. Bien, bien, hay que hacer Javier fiesta. va a ser bachiller y tú vas a ser abogado. Así es. Y el abogado tiene, digamos, esta parte, en mi época tenían el año rural, que era un año de práctica en algún consultorio jurídico. La judicatura. Tenemos, ¿Lo vas a hacer? Efectivamente. ¿Y en qué lo vas a hacer? En este caso ya no es externo, no es el viaje hacia, sino que hay diferentes modalidades y a la que yo aspiro es una modalidad en la que se inician los estudios de maestría. Es decir, que pasas inmediatamente de pregrado hacia maestría. ¿Y en tu condición de abogado has pensado ayudar a otras víctimas? Esa es una parte importante que se ha trabajado en la unidad de víctimas y que siempre nos han intentado meter en la cabeza de la forma más positiva, y es repercutan en la sociedad. Con lo que ustedes se hizo, repercútanlo hacia los demás, generen algo, piensen en algo, en una forma de ayudar a la gente. Y desde que entramos al programa nos empezaron a decir cuál es su proyecto, qué quiere hacer, cómo quiere ayudar a la gente, de la gente de su región, gente con la que usted creció, sus amigos del colegio, cómo quiere ayudarlos. Pensé y dije, bueno, si voy a estudiar Derecho, el derecho se ejerce para ayudar a la gente a proteger sus derechos, para que la gente sepa qué puede hacer, para que no lo pisoteen, para que pueda salir adelante con las herramientas que el Estado les da. Y dije, bueno, es un conocimiento que yo puedo aplicar a la sociedad, permítanme aplicarlo, permítanme ir a esos lugares en los que algunos siguen siendo peligrosos, pero otros ya no, y permítanme hablar con la gente, decirles a qué tienen derecho, decirles que tienen herramientas maravillosas en la mano para hacer valer sus derechos, que no los pueden sacar corriendo cuando se enferman, que no los pueden echar de sus trabajos, que tienen muchos derechos que pueden ser protegidos. Y de esa manera puedo utilizar el conocimiento que adquirí, el apoyo que recibí, para que esas personas puedan tener una mejor vida. Dora Consuelo, ¿cuáles son los sueños de los reintegrados, de los desmovilizados, de estos chicos y chicas muy jóvenes que llegan a este programa? ¿Con qué sueñan ellos? Con los sueños de todos los colombianos, tener una oportunidad de vivir en paz, de estar libres en la legalidad, de volver a sus familias, volver a reconstruir ese tejido de afecto hacia sus hijos, hacia la esposa, hacia la mamá, hacia el papá, estudiar, trabajar en la legalidad, capacitarse, ser emprendedores, ser otras personas. O sea, en la mayoría de los casos o en todos los casos siempre hay un deseo de superación o hay que Total. empujarlos mucho. No. Ellos tienen ya el hecho de haberse desmovilizado, ese hecho nos demuestra que tienen el deseo y las ganas de cambiar de vida. Eso ya es un buen inicio y un buen indicio para decir, esta persona quiere cambiar y la agencia está para apoyarles hasta donde quieren llegar. ¿Hasta dónde quiere llegar usted, Javier, en su nueva vida de...? Hasta lo que más de... ¿Usted está contento con la decisión que tomó de salirse de la guerrilla? Sí, claro, además porque era mucho sufrimiento allá, dormir en el monte, aguantar frío, una cosa y otra, enfermedades, entonces pasar de allá a acá es un cambio muy elegante porque uno ya cambia de vida, ya uno tiene libertad, ya puede comerse un dulce al menos, porque allá sencillamente no lo tenía. Que si para comerse un pedazo de panela tenía que decirle al ecónomo, oiga, regálame un pedazo de panela, y a veces se lo negaban, porque no era que dijeran que
no es que ya se lo ganó. Y en cambio aquí en la ciudad haciendo los cambios, entonces ya uno puede salir, comer lo que quiera, llegar a la casa a la hora que quiere, si se quiere acostar a dormir a la hora que quiera. Entonces es una... ¿Qué le puede decir usted en general a los compañeros que dejó atrás en la guerrilla? Pues que sigan la misma ruta que cogí yo, que se desmovilicen y que es una oportunidad que les da, y además cuando uno hace esto contribuye a que la paz sea más duradera, porque cuando uno se desmoviliza da un paso hacia la paz. Entonces, bueno, lo que quiere uno es tenemos a un reintegrado que ya amplió su discurso. Una pregunta, cuando usted llegó a Bogotá, me dice que no sintió rechazo, y ya en el desarrollo, digamos, de estar estudiando y querer después entrar al SENA, ¿usted ha encontrado puertas abiertas para seguir adelante en su proceso? Muchas puertas abiertas, incluso he estado en sitios donde nunca pensé estar, invitaciones por un lado, invitaciones por el otro, y en lugares que nunca pensé llegar. ¿Usted está satisfecho con lo que Sí. está haciendo? Esto que dice Javier Dora Consuelo, ¿qué es el mayor orgullo de un desmovilizado, de un reintegrado en su nuevo rol en la sociedad civil? La legalidad, La legalidad. el hecho de que vuelvan a ser parte de esta sociedad, y lo dijo Javier, hacer las cosas bien, el que se sientan libres en la legalidad, el que ellos tienen la oportunidad de llegar a su casa, ser papás y decirle a sus hijos no cometan el error de tomar un arma, sino por el contrario el de seguir estudiando, que ellos, sus hijos estudien, verlos crecer, que cuando lleguen a casa sientan el abrazo de sus hijos, el hogar, ¿sí? Eso es el orgullo que siento ellos tienen en este proceso. ¿Cuál es la historia de Dora Consuelo? ¿Cómo llegaste tú a trabajar a la ACR? Yo inicié hace 10 años, cuando fue la alta consejería para la reintegración. Así es. Y bueno, empecé en los municipios de Mosquera, en Cundinamarca, básicamente ha sido mi experiencia. O sea, pero dijiste, quiero trabajar en esto. Sí, tuve la oportunidad porque conocí Mosquera, y desde la alcaldía pues yo era la persona que conocía a las personas que estaban ahí en el proceso de reintegración, y dijeron pues que fuera la persona, O sea, que esto, continuara. Esto más que un trabajo es una vocación para Total, ti, una esto es de causa. compromiso, esto es de sentirse uno orgulloso, privilegiado, poder trabajar con estas personas para ayudarles a cambiar sus vidas. Es un compromiso total, personal, profesional. Quienes trabajamos en la Agencia Colombiana para la Reintegración, en verdad siento que es un momento de la vida profesional y personal para decir que podemos contribuir a la paz y poder contribuir a que estas personas tengan una nueva oportunidad. En verdad es un privilegio. Es un privilegio también ayudar a que las otras instituciones se unan a esta promesa de contribuir a la paz. Javier también lo decía, hemos tenido puertas abiertas, y ha sido también parte de esos 13 años de historia de la ACR. Trabajar con las instituciones no ha sido un proceso fácil. En un primer momento, que en una institución te cerraran las puertas, yo cuando iba para un colegio me decían, no, aquí no, ni se le ocurra, aquí no me los traiga, o en los mismos municipios que le decían, no, así como me los trajo, se los llevan. Caramba. Entonces, ha sido un proceso de sensibilización, de ver estos casos exitosos, ¿sí? Ver casos exitosos que valen la pena. Claro. Y que así como está aquí Javier, tenemos muchos otros casos de vida exitosos, y que son los que nos han permitido ir a los colegios, a las empresas, a las alcaldías, para que nos abran las puertas. No es a la agencia, es a estas personas que quieren cambiar su vida. Se la voy a poner fácil, Fabián. A ver. Usted ya se va a graduar y va a ser un doctor en Derecho. Así va a decir su título. Aún no, abogado apenas. Abogado, doctorado bien. falta. Pero va por buen camino. Si usted le dijeran, deme 2, 3 ideas para hacer una mejor política para las víctimas de Colombia. Si el señor Alan Jara, director de la Oficina de Víctimas de la Presidencia, le dijera, deme un par de ideas, ¿qué le diría usted a él? Se me ocurren 2 ideas puntuales.
La primera es, se necesitan proyectos que repercutan. He visto ¿Cómo así proyectos que repercutan? ¿De las víctimas? proyectos de ayuda hacia las víctimas, Ok. incluso también hacia los reinsertados, y es proyectos que puedan tener una repercusión en el resto de la sociedad. ¿A qué me refiero? Hay ayudas, en algunos casos, cuando da el gobierno ayudas, en que es, un ejemplo, tome esta remesa, tome este dinero, y básicamente yo lo mantengo. La gente se malacostumbra, después aspira a vivir de lo que le da el gobierno, y les parece el colmo cuando se lo quitan, porque es que en un momento de su vida fueron desplazados y consideran que por eso de hoy en adelante el gobierno los debe mantener. Terrible, no funciona, realmente no funciona. No se trata de dar una ayuda inmediata, no se trata de decirle, tome, aquí tiene tanto dinero, no porque no lo vaya a ayudar, sino porque no le está enseñando a pescar, le está dando el pescado. Claro. Necesita enseñarle algo más. Proyectos como el que tuvo la unidad de víctimas, de decirle a la gente, estudie, ¿qué quiere estudiar? Anímese a O sea, estudiar. el caso tuyo. Exactamente, pero no solamente el mío, Sí, sí, sí. el de mucha gente, mucha gente. que dijeron, oiga, yo puedo hacer algo bueno por la sociedad, definitivamente puedo hacer algo bueno por mucha gente, pero qué bueno que alguien me apoye para yo poder hacerlo. Esos son proyectos que tienen repercusión, es decir, que cuando tú ayudas a uno, ese uno repercute en muchos otros y los puede ayudar. Ese es el tipo de proyectos que necesitamos, porque no basta, pueden ser 10.000, 5.000, 100.000 empleados del gobierno. Aún así, no van a ser suficientes para llegar a toda la población, pero nosotros mismos sí nos podemos ayudar. Yo conozco muchos casos de compañeros que conocí en la unidad de víctimas y cuando entré, debo admitirlo, era un quejumbroso, en que creía y decía, no, pero es que lo malo me pasó a mí, todo a mí, todo a mí, yo. Cuando escuché sus historias y me di cuenta lo mal que lo habían pasado, aún peor, mucho peor que cualquier historia que yo pudiera contar propia, dije, ¿yo de qué me quejo? Pero no entiendo, o sea, ¿de qué me estoy quejando? Esta gente sí la ha tenido difícil y ahí está, echando para adelante, haciendo lo imposible para salir adelante. Y eso lo inspira a uno. Y uno dice, yo tengo que ser así, tengo que poder hacer incluso más que eso. Primera. Segunda, hay que pensar que para reconstruir un tejido social se necesita también que las personas que estuvimos, que hicimos parte en algún momento de los eventos que han marcado nuestro conflicto armado, necesitan contacto. Hablábamos con un amigo de la unidad de víctimas y decíamos, necesitan contacto entre víctimas, victimarios y otros agentes que hayan participado, a veces el mismo Estado. Mira cómo en esas políticas muchas veces conozco O sea, para familias, conversar, para acercarse. Parte de la paz para conocerse. es la reconciliación y la reconciliación necesita diálogo. Uno no puede perdonar a quien nunca ni siquiera le ha dirigido la palabra porque es muy difícil. Es ¿Usted muy haría difícil. una reconciliación con Javier? No solamente la haría, buscaría crear un proyecto. ¿Usted ¿Tú, se Javier, imagina? harías una reconciliación con Fabián? Claro. Adelante. Aquí Venga con para acá. Dora, cuidado ahí, pero aquí con Dora los miramos. Quizás un apretón de manos. ¿Un apretón de manos? ¿Por qué no un abrazo? Mejor. Mejor. Bueno, Gracias muchas por estar gracias. acá, Javier. Bueno, gracias. Lo mismo. Gracias, gracias. ¿Tú ves muchos actos como este? Sí, en las comunidades, con las mismas familias, no es fácil. Realmente se necesita un A ver, proceso. para los televidentes, Fabián, víctima del desplazamiento en un departamento con guerrilla. Javier, 18 años miembro de la guerrilla, hoy en día estudiante, desmovilizado voluntario. Porque es un acto importante, Sí, porque es un acto de corazón. es de voluntades Y y es de querer dar perdón, de querer pedir perdón, recibir perdón. Es de doble vía, lo decía Fabián, es cuando yo quiero hacerlo, pero también cuando yo quiero ofrecerlo. Bueno, lo interrumpimos, estabas en el segundo punto. No, pero Cuando hablamos dices- de estos actos de reconciliación, de conversar, de socializar. Mira, hay un apunte que quiero hacer antes de eso, y es respecto a lo que acaba de pasar. Sí, es cierto, yo fui víctima, pero es que para mí hoy en día ver a Javier no es complicado, porque cuando yo lo veo, no veo un miembro de la guerrilla, yo veo una persona que quiere salir adelante, Un ser que al humano, igual un que yo, ciudadano. en algún momento de la vida tuvo dificultades, pero hoy en día quiere salir adelante, eso es lo que yo veo. Y ustedes lo escuchan y es una persona normal, común y corriente,
con todo el ánimo de salir hacia adelante. ¿Yo cómo le voy a negar a una persona que quiere salir hacia adelante la posibilidad de avanzar? Si yo se la niego a él, entonces ¿por qué la gente no me la negaría a mí? ¿Qué dice ¿Tiene Javier? sentido? Pues la situación es buena en este sentido porque tanto el uno como el otro se perdonan, ya lo pasado, pasado. Y es muy bueno que la sociedad tome este evento como una forma de enseñanza. ¿Cómo se sintió? Pues bien, me sentí bien. Bueno, quiero preguntarle a Dora, y sin, digamos, manteniendo el respeto por este momento tan especial, muchas gracias por ser espontáneos y por mostrar en hechos. El abrazo es un hecho, que la reconciliación es posible y que más allá de los problemas hay seres humanos. Exactamente. Claro. Más allá de los problemas, la denominación X, la denominación Y, Son seres humanos. ciudadanos. Dejemos ese momento así, ya lo recuperamos. La participación de las empresas, Dora Consuelo, en el programa de reintegración, ¿están apoyando los empresarios Sí. para integrar gente en sus Vincularlos. empresas, en sus compañías? Sí, claro que sí. En este momento las empresas, pues ya luego de un proceso de sensibilización, ya se están abriendo más las puertas para ellos, para vincularlos. Adicional quiero mencionar algo curioso, no todo en la guerra es malo. Ellos son buenos trabajadores. Si algo aprendieron allí, creo que Javier me puede decir, ser Sí. puntuales, ser responsables, ser cumplidores de las funciones que corresponden. Es que si no llegaba a tiempo, Baila. Y mira que los empresarios dicen eso, o sea, son mis mejores trabajadores, son estas personas por esas características que acabo de mencionar. Esto que nos ha permitido que las otras empresas empiecen a abrir puertas para las personas. ¿cuál es el mayor aprendizaje en estos 5 o 6 años en la reintegración? Creo que volver a la vida, volver al aprendizaje, a aprender mucho más de lo que uno de pronto dejó atrás y pues sentirse uno contento ante la sociedad de que le haya abierto las puertas de nuevamente. De aquí para adelante, ¿cuáles son los sueños de Fabián y su familia? Uy, muchísimos. Yo creo que igual de los de Javier, uno siempre intenta alcanzar lo imposible. Uno sueña todo lo que pueda. Yo en este momento tengo 3 sueños concretos. El primero es, por supuesto, acabar mi universidad, graduarme, ser un buen abogado, pero alguien que realmente sea capaz de causar impacto positivo en la sociedad, que sea capaz de ayudar a las personas. Mi segundo proyecto es realizar, valga la redundancia, proyecto que inicié con la unidad de víctimas, y es poder llegar a esas regiones y poder ayudar a muchas otras personas dándoles conocimiento, dándoles herramientas para que hagan valer sus derechos. Y el tercer sueño, que eso sí es algo ya muy personal, es lograr constituir una familia y contarles que igual que lo que hicieron mis papás por mí, mis abuelos por mí, que fue dar un paso adelante y sacrificarlo todo para que yo pudiera avanzar, de esa misma forma yo también estuve en algún momento de la vida en un momento coyuntural, en un momento en el que el conflicto armado podía terminar. Y tomé una decisión para que ellos pudieran seguir adelante, para que ellos también pudieran tener un gran futuro, para que ellos pudieran avanzar sin ningún rencor, sin nada, sin más que con sueños, que con aspiraciones. Y poder decirles esto, yo lo hice igual que lo hicieron conmigo. Eso me encantaría. Muchas gracias. Tus sueños, Javier, ¿qué sueñas para tu vida hacia adelante? Pues continuar los estudios, terminar estudios, hacer la carrera en el SENA y más adelante estudiar enfermería. Ah, quieres ser Medicina. enfermero. Qué Yo bueno. voy cuando me enferme. Que lo cuide. Que lo cuide. Los sueños de Dora Consuelo, profesional reintegradora. ¿Con qué sueña usted en la vida? Sueño con que hay muchas instituciones que nos puedan ayudar a seguir transformando vidas, especialmente para las personas
en proceso de reintegración. No podemos hacerlo solo la ACR. Necesitamos en este momento que las alcaldías, las empresas, los colegios, las comunidades reconozcan a estas personas, reconozcan estos actos. Es posible, no es aquí en la televisión, es allá en las comunidades, es en mi barrio, es en mi familia, donde es posible. Sueño con que las familias se den la oportunidad de creer en la paz y de creer en estos hechos que hoy vimos, que esto es posible, que la firma de un acuerdo de paz no está ya lejos, es lo que yo construyo en mi casa, eso es lo que yo sueño. Javier, ¿usted ve la paz de Colombia posible? ¿Usted cree que algún día pronto vamos a tener paz? Ojalá se logre eso, es que pues todo el mundo quiere la paz, a excepción de algunos que pronto están en contra de la paz también, se puede decir. Pero la paz tiene mucho más que hacer y que tiene que cumplirlo, comprometerse con los colombianos de que verdaderamente se acabe el conflicto. Hay un error en los medios de comunicación de que uno escucha de que se acabó la guerra y eso no es así. La guerra todavía no se ha acabado. Que se hayan firmado unos acuerdos de una entrega de armas, de una desmovilización masiva, listo, eso está bien. Pero la guerra continúa porque hay otros grupos que la están haciendo. Entonces los medios de comunicación dicen, no, fin del conflicto, fin de la guerra. Pero resulta que la guerra está por otro ladito haciendo de las suyas. Y para tener esa paz total, digamos, ¿qué más se necesita? Primero, comenzando por el Estado, tiene que brindar muchas oportunidades de empleo, ¿cierto? generando empleo por una cosa y otra para acabar tanto la guerra como la corrupción en las ciudades, porque no solamente es la guerra la que está haciendo estragos en el país, sino también la delincuencia común, diferentes grupos están haciendo la guerra por otro lado. Y es una guerra silencia que uno no la nota, pero le está haciendo ahí. ¿Cierto? Fabián, ¿vamos a tener paz en Colombia? Solamente si cada una de las personas se toma el proyecto en serio de construir paz, como decía Dora, desde sí mismo, desde su hogar, desde su familia. Yo estoy totalmente de acuerdo con Javier. La guerra no acaba con una firma, no acaba con un acuerdo. Hay violencia en cada esquina donde tú quieras ver. La paz es una construcción de todos, es una construcción de las personas que quieren un mejor país, pero para eso es necesario un esfuerzo, por ejemplo, por supuesto, también en el trabajo. La pobreza es quizá la mayor razón de todas las guerras. Cuando tú tienes hambre no piensas en nada más, piensas en que necesitas comer y punto, y eso te puede llevar a decisiones equivocadas. Pero si les damos a las personas las herramientas, estoy segurísimo de que todas las personas en algún punto anhelamos tener un mejor país, tener un mejor mañana para nuestros hijos. Y eso es construir paz precisamente. Ahora que escuchaba a Fabián y a Javier, siento que nosotros necesitamos educarnos para la paz. ¿Cómo es educarnos para la paz? De hecho, también desde la ACR estamos fomentando proyectos que apoyamos, cátedras de paz en las instituciones educativas, con las comunidades. Sí, esto también hace parte de ese trabajo, porque vemos esa necesidad, tú lo acabas de mencionar. Necesitamos educarnos, culturizarnos para hablar de paz, porque hemos llevado 50 años hablando de guerra y de conflicto, y ese ha sido nuestro lenguaje, pero ahora tenemos que empezar a cambiar en son de paz, y eso necesita educarnos, aprender a reconocer al otro, a aprender que yo debo perdonar, que debo perdonarme para sentir paz, que de mí debe crearse en acciones de reconciliación para el otro, reconocer que el otro, aunque sea diferente y que quizás me haya causado daño, pero que yo soy capaz de perdonarlo y que esto es crear paz. Bien, estuvimos esta noche en un emotivo programa con Dora Consuelo Duarte, profesional de la ACR, con Fabián Revelo, víctima del desplazamiento, estudiante de Derecho y diría yo con todo respeto, ejemplo para Colombia por su corazón y por su fuerza interior y
por haber superado una situación difícil. Y con Javier Murcia, reintegrado, estudiante de bachillerato y con mucha fuerza para salir adelante y cambiar la historia de la vida. La reconciliación es posible, 3 casos que nos hablan de ello. Muchas gracias, estuvimos en Conversemos en Paz.